Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a este auditorio joven y estupendo. Quería comentaros una frase que le escuché al fundador de un periódico que es referencia en el periodismo europeo y mundial, como es el diario Le Monde. Este hombre se llamaba Hubert Bermery y decía que el periodismo es contacto y es distancia. Y me gustó mucho la frase porque es como realmente buscar esa interacción virtuosa entre la necesidad de ir al terreno, de oler las noticias, de tocarlas y después de recuperar la distancia para poder hacer un trabajo, para poder hacer una crónica que sea honesta. Hoy tenéis en la mesa, tenéis aquí a dos personas que han trabajado y que trabajan en ese ejercicio de equilibrio profesional, ¿no? Y que han pasado mucho tiempo fuera de España contando realidades y contando conflictos en diferentes zonas del mundo, ¿no? El corresponsal habla mucho de eso, tiene mucho que ver con esto, que es el libro que vamos a hablar hoy. Y el corresponsal es David, como ya sabéis. David, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y ¿Cómo estáis todos? Un gusto teneros. bien, la presentación de este libro, como ya sabéis, tiene lugar en el marco de este máster de periodismo digital y multiplataforma que la Universidad de Loyola imparte junto a la división académica de CNN Academy. Y dejadme, para que no los conozcáis, que igual muchos sí ya lo sabéis quién es, quería presentaros a alguien que está muy vinculado con ese proyecto. De hecho, yo creo que es su alma mater, que es Francho Barón, pero que sobre todo ha sido corresponsal durante mucho tiempo. Y hemos pensado que la presentación de este libro tenía mucho más sentido cuando podíamos tener un diálogo mucho más enriquecedor con dos personas que han sido corresponsales. Francho, como os decía, es el director, ya lo sabéis, de este máster de periodismo digital y multiplataforma, pero sobre todo es un periodista, y es un periodista de vocación, periodista de higadillo, se dice, ¿no? Francho es gaditano, lo presento primero, estudió en Salamanca, ha desarrollado una gran parte de su trabajo fuera de España, ha pasado por la agencia EFE, por Canal Sur, por publicaciones del Grupo Yoli, ha trabajado mucho tiempo como corresponsal en Bruselas y en Brasil para el diario El País y durante muchos años, desde el año 2014, como corresponsal internacional para CNN. ¿Qué significa corresponsal internacional? Pues significa cubrir en el terreno conflictos, desgracias, problemas, coberturas en muchos lugares del mundo. Y lo hace muy bien, lo hace tan bien que es uno de los pocos españoles que tiene un premio Emmy de televisión en la categoría de Breaking News por la cobertura que lideró junto al equipo de CNN en Barcelona durante las protestas de 2019. Un corresponsal. Francho, gracias Gracias a ti. por estar. Después te invito a cuatro cervezas. Sí, Bueno, nada, A las dos que te voy a comprar yo. son datos. Bueno, si Francho desarrolló gran parte de su no, vida no hay suficiente cerveza para pagarte esto que has dicho, ¿no? Bueno, eso era Carmela. Bueno, un corresponsal. El segundo corresponsal es David, que desarrolló su carrera profesional no en América, sino en Asia. Es catalán, de allí su carrera, empezó a trabajar en el mundo, pero sobre todo ha sido una persona de fuera de la redacción. Ha trabajado como enviado especial, ha cubierto muchas guerras y conflictos. La guerra de Afganistán, los conflictos de Cachemira, Timor Oriental, de Sri Lanka, Pakistán. Ha informado desde revueltas y revoluciones como, que han tenido lugar en Birmania, la del Libro, Nepal, Tailandia, Filipinas, el Tíbet. Ha sido el único periodista occidental que cubrió íntegramente la crisis nuclear de Fukushima en toda su extensión. Y, cubrió episodios dramáticos como los tsunamis de 2004 en el Índico y de 2011 en el Pacífico. Después de toda esa carrera, David sintió la necesidad de formarse, obtuvo una beca prestigiosa en la Universidad de Harvard y estuvo estudiando en la Nieman Lab, es el Instituto Nieman, que se dedica a becar a personas para que vayan a explorar
los desafíos del periodismo, la transformación del periodismo, ¿no? Eso que vivimos en vivo y en directo cada día en nuestros teléfonos móviles, ¿no? En nuestras formas de comunicar. Allí recibió la oferta para dirigir el diario El Mundo, aceptó, fue director desde 2015, estuvo en su puesto hasta 2016, cargo para el que fue destituido en 2016 por discrepancias en algunas de las prácticas y decisiones de la empresa. Qué diplomático ha sonado eso. Bueno, está bien dicho. Discrepancias. Bueno, Era casi- hay un libro que lo cuenta y está en la especialidad. Hubo un desencuentro, bueno, digamos que toda esta experiencia de David, que fue intensa de ese año, en el mundo está contada en un libro que se llama El Director, que si no habéis leído os recomiendo que hagáis, que se convirtió en todo un bestseller, que lleva ya 11 ediciones. Bueno, gracias por sumarle alguna más. Siempre es bueno, mejor que restar. Bueno. Pero bueno, lleva unas cuantas. Llevo unas pocas y próximamente también será un libro. David es ahora colaborador habitual de medios como New York Times, como el diario alemán Die Welt, y participa en otros proyectos multimedia como podcast, etcétera, etcétera. David, la primera pregunta que quiero hacerte después de todo este repaso, después de un acercamiento tan variado y tan intenso a las diversas caras del oficio, déjame que te pregunte algo que no tiene nada que ver con el libro, pero mucho con el periodismo. ¿El buen periodismo es una idea? Es que sin un ideal, yo creo que no hay periodismo, porque esta es una profesión que tiene un claro sentido de servicio público a la gente. Yo, cuando lo ejercí en la trinchera de las guerras o cuando lo ejercí en el despacho del director, siempre me creí que era un servicio público y que lo estaba haciendo no para los jefes que tenía en la redacción en Madrid o los que ocupan los despachos. Para mí, y una de las cosas más obsesivas dentro de lo que es el pensar en para quién haces el periodismo, mis jefes eran los lectores. Y esa obsesión me trajo pues cosas muy buenas y también algún disgusto, como el que has comentado, al ser destituido en el periódico donde había sido un becario y al que llegué a director. Luego es verdad que he ejercido esas dos funciones de manera muy diferente, pero tienen alguna similitud. En la guerra te disparan y en el despacho también. Lo que pasa es que en la guerra sabes dónde está el enemigo y lo ves al otro lado de la colina, y en el despacho no sabes muy bien de dónde te vienen las balas ni quién las disparan, ¿no? Esto me trae mucho el recuerdo de el consejo que me dio Pérez Reverte cuando me nombraron director, ¿no? Me dijo: cuídate mucho de los amigos ruidosos y los enemigos silenciosos. Y yo creo que es una gran frase, ¿no? Desgraciadamente, como bien tú sabes, no seguí el consejo todo lo que debí, pero sí que creo que independientemente de que ejerzas el periodismo en un pueblo, en una gran ciudad, en tu país o a miles de kilómetros de distancia, siempre tienes que tener en cuenta el idealismo. Para mí habría sido imposible ir, por ejemplo, como estuve yendo durante una década a Afganistán, con los riesgos que eso implicaba, si yo no hubiera llevado conmigo un ideal, si no me hubiera creído al menos un poquito que yendo a esos sitios y aportando un poco de luz podía contribuir, en cierto modo, si no a detener la guerra, sí al menos aportar luz al horror que estaba ocurriendo. Estaba leyendo hace un par de días o ayer, ya no me recuerdo, esta increíble crónica de los reporteros de la agencia AP en Ucrania, ¿no? En Mariupol, donde no quedaban ya reporteros extranjeros y donde se estaba cometiendo un crimen de guerra terrible, una destrucción brutal en la que escuelas, hospitales, etcétera, estaban siendo bombardeados. Y cómo se camuflaron
durante días jugándose la vida por contar lo que estaba ocurriendo. Es impensable que esos dos reporteros hubieran hecho eso y tomado esos riesgos si no hubieran tenido un ideal de que era su deber mostrar al mundo lo que estaba ocurriendo. El día que no tienes ese ideal, desde luego no te vas a jugar la guerra, la vida en una guerra, pero tampoco te vas a enfrentar a los políticos y a los empresarios y a los poderes que en un despacho como el del director intentan coartar tu libertad y que no cuentes la verdad. David, tienes una vida llena de episodios para escribir un libro. Yo quería saber, ¿en qué momento surge la necesidad de plasmar una parte de los años de corresponsal en Asia y hacerlo sobre todo de forma novelada? ¿Por qué una novela? Hay un momento en El Corresponsal en el que se dice que el reportero de guerra no regresa del todo del lugar donde conoció la verdad de los hombres, ¿no? Y yo me imagino que también hay lugares donde vi cosas que habría preferido no ver, donde quizá una parte de mí se quedó allí. Y uno de esos lugares es Birmania. Birmania es un país increíblemente bello, con una gente maravillosa que siguen vistiendo sus sarongs, una sociedad espiritual llena de misterio y exotismo, y a la vez está sometida a una de las peores dictaduras del mundo, un régimen totalitario. Yo en el año 2007 fui enviado a cubrir una revuelta en la que por fin, después de mucho tiempo, el pueblo birmano se levantó contra esa dictadura. Estábamos los pocos periodistas que conseguimos entrar en el país, porque era absolutamente hermético, en una avenida que curiosamente se llamaba, traducida, la Avenida de la Compasión. Pero ahí no iba a haber ninguna compasión. Lo que asistimos es, de repente, toda la manifestación, hubo un murmullo. Me giré y vi unos camiones que atravesaban la manifestación y la gente se apartaba. Y nada más detenerse donde estábamos los periodistas, se bajaron los soldados y empezaron a disparar. Yo al principio pensé que eran balas de fogueo, porque para mí era impensable imaginar que gente que no había ni arrojado una sola piedra a esos soldados pudieran ser masacrados de la forma en la que lo iban a hacer. Pero efectivamente enseguida vi a una joven que estaba siendo llevada por sus amigos en volandas, que tendría la edad de muchos de vosotros, que había sido disparada y se estaba desangrando. Y empecé a correr. Yo corrí hacia el lado derecho de esa avenida. El fotógrafo y periodista japonés Kenji Nagai corrió al lado izquierdo. Y desde la distancia vi cómo lo mataron. Claro, cuando tú has visto eso y has sido testigo de ese lado siniestro y oscuro de la condición humana, yo creo que una parte de ti se queda ahí, ¿no? Y también una parte de ese lugar va contigo el resto de tu vida, ¿no? Entonces, cuando me decidí a escribir una novela que retratara la vida de los reporteros, cómo es ese modo de vida íntimo y personal de los corresponsales, pues situé el libro en un sitio que me había marcado y donde creo que una parte de mí se había quedado, y ese lugar era Birmania. Ese corresponsal que se quedó marcado en Birmania, que es David, en el libro se llama Miguel Bravo, al que tú defines un joven reportero con las ilusiones intactas, convencido de haber escogido un oficio con el que ayudar a cambiar el mundo. Yo quería preguntarte, y quería preguntarle a Francho también, ¿cómo nace la vocación de un corresponsal? O sea, ¿cuándo entiende un periodista que su sitio no es la redacción? ¿Cuándo tú entiendes que eres carne de corresponsalía o carne de viaje al extranjero? Que tu sitio no es una redacción de ti. Bueno, yo me aburría en la redacción. Me enviaban a cubrir atascos de tráfico, operaciones salida, temporales. Muchas veces estaba editando textos de otros, y lo he contado antes en la clase, ¿no? Y siento repetirme, pero eh, un día, viendo que eso no era lo que yo había soñado, que era el periodismo,
entré en el despacho de Pedro J. Ramírez, que era el director del Mundo, y le dije que me quería ir de corresponsal y que el único sitio donde no tenía a nadie era el Extremo Oriente, ¿no? A lo cual él contestó que si había estado alguna vez por ahí. Una pregunta bastante razonable, ¿no? ¿Te quieres ir de corresponsal? Algo sabrás de ese lugar. Y le dije que no había estado nunca y que no conocía nada de Asia, pero que quería ir y yo quería ser reportero y corresponsal y vivir aventuras y conocer a gente fascinante, etcétera, ¿no? Y me dijo, vete 6 meses y prueba, sin saber que iba a volver 18 años después a reemplazarle como director. Yo creo que yo tenía desde muy joven un fuerte sentimiento de justicia, ¿no? Y desde la facultad tenía una fuerte necesidad de contar injusticias. Y pensaba que iba a ser mucho más útil en todos esos lugares y en esas guerras y en esas revueltas que no cubriendo ruedas de prensa del subsecretario de Sanidad X, ¿no? Y, y me fui atraído, por supuesto, por la aventura, pero también por el deseo de contar cosas importantes que estaban pasando en todos esos lugares y dar voz a gente que normalmente no la tenían, ¿no? Eh, claro, pues, en vez de cubrir atascos de tráfico, pasé a cubrir guerras como la de Afganistán, tú lo has mencionado, revueltas en Nepal, en Birmania, en Filipinas, 5 terremotos, 2 tsunamis. Y en todo ese tiempo inicié una lucha personal mía por no caer en la oscuridad que yo estaba cubriendo, porque una de las cosas que transmite alguno de los personajes del corresponsal es esa batalla personal por no perder del todo la fe en la condición humana cuando estás viendo un día tras otro de lo que son capaces cuando las circunstancias son extremas, ¿no? Y esa ha sido una batalla que he querido transmitir también ahí y que yo he mantenido, precisamente por lo que decía antes, porque si cedes a esa batalla y caes en el cinismo, si te matan el idealismo, si llega un momento en el que te convencen de que lo que tú estás haciendo no sirve para nada, entonces dejas de hacerlo o ya no lo haces bien. Nacho, me gustaría saber. Sí, yo únicamente añadir, desde mi prisma, la figura del corresponsal, sin duda alguna, yo creo que a los ojos de cualquier estudiante de periodismo es una imagen romántica, ¿no? Es un ideal al que mucha gente, muchos estudiantes aspiran a llegar. Y yo creo que el corresponsal, al ser corresponsal, se llega por dos vías, básicamente. Una, por una cuestión vocacional, diría, ¿no? Es decir, realmente te interesan los temas internacionales, te interesan conocer mundo, te interesa hablar otros idiomas, te interesa explorar un poco la naturaleza humana en otros sitios y al final tomas el camino del corresponsal internacional. Y después están los corresponsales, que eso tú lo sabes perfectamente, tú también, Carmela, que son prácticamente porque te toca, ¿no? O sea, si trabajas en un medio, llega un momento en tu carrera en que te dicen, oye, ¿qué tal si te vas a Buenos Aires? ¿O qué tal si te vas a París? Y ok, me cuadra, mi familia, tengo un buen momento para ello, lo hago, ¿no? Entonces, ahora, volviendo al primero de las dos tipologías, ¿no? que desde mi punto de vista existen, os puedo contar mi caso, en particular por si a alguien le es de utilidad aquí, ¿eh? Y además aquí tenemos entre el público a otro compañero que lo que pasó conmigo lo puedo hacer extensible a él porque fue una situación muy parecida. Yo cuando termino la carrera, en vuestro caso el grado en comunicación o en periodismo, yo me planto en la redacción, se acaba de fundar un periódico en este país que sigue hoy vivo, que se llama La Razón, ¿eh? ¿Os acordáis? La Razón, ¿no? Y en ese momento el periódico estaba fundido, acababa de empezar un año antes, se habían quedado sin dinero, habían despedido a todos los corresponsales, no tenían dinero para nada. El periódico estaba casi quebrado. Me planto en el despacho del director y le digo, oye, además yo acababa de licenciarme en periodismo, me quiero ir de corresponsal a Bruselas.
Uy, qué Y bueno. la pregunta fue la misma, Sí. pero ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué sabes hacer? ¿Has trabajado? Esto de asaltarle el despacho del director funciona. O sea, Sí, lo sí. digo por si alguno tiene ese deseo, oye, directamente te metes en el despacho y Sí, lo sí. pones contra la pared. Yo hice lo mismo. Le pedí una cita y me planteé allí con toda la poca vergüenza del mundo a decirle que quería irme de corresponsal a Bruselas, además. Y, y lo que me respondió básicamente fue, oye, pues no tenemos nada que perder, no tenemos dinero para pagarte, no te vamos a dar medios, pero vete y a ver qué pasa. Te pagamos 5.000 pesetas la crónica. Antiguas pesetas, yo recuerdo aquello. Me fui a Bruselas y me encontré allí con Sandro Pozzi, que llegó prácticamente en la misma situación que yo. O sea, él también fue un corresponsal. Yo, además, un dato añadido, ¿eh? En aquella época, un ordenador portátil era un lujo al alcance de muy pocos. Yo pedí uno prestado para poder escribir mis crónicas desde Bruselas, hasta que pude pagarme mi primer ordenador propio, ¿no? Y allí me encontré a Sandro, que había llegado un año antes en la misma circunstancia y trabajaba por la agencia Europa Press. Así que, no sé, yo simplemente deciros que si os sirve de algo, mi caso, ¿no?, particular fue una cuestión completamente vocacional que la llevé al extremo, ¿no?, de exponerme de esa forma a un trabajo complicado, muy técnico, porque el periodismo en Bruselas, centrado en temas de la Unión Europea, es una cosa muy áspera, muy técnica. Y llegué allí y me encontré con los grandes popes del periodismo internacional de la época. Estaba Xavier Vidal Folk, estaba Walter, estaban todos una cantidad de vacas sagradas, ¿no? Intocables prácticamente. Y así empecé. Y después de eso me llevó a América Latina, donde ejercí un periodismo más cercano al que después hizo David, en sitios peligrosos, en sitios donde pasaban cosas ya muy pegadas al terreno, donde había golpes de Estado, donde había terremotos, donde la gente se mataba, ¿no?, por temas de subsistencia o por narcotráfico. Y realmente ahí se abrió un campo completamente fascinante, ¿no? Me di cuenta que quizás lo de Bruselas había sido muy interesante, pero el periodismo real, ¿no?, el que realmente a mí siempre me llenó más durante mi carrera, fue el que está pegado al terreno donde pasan las cosas y donde puedes palpar, ¿no?, con la mano, oler y ver lo que sucede lejos de las moquetas de los pasillos y de los despachos de los diplomáticos y de los burócratas, ¿no? Bueno, eh, dos relatos de dos inicios, ¿no? De una carrera. Volviendo al libro, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es el primer contacto entre un periodista muy veterano y el joven, Miguel Bravo. Es que está muy bien descrito bueno, descrito el personaje y sobre todo el espíritu, ¿no? El momento, ¿no?, emocional con el que llega. Y yo quería rememorar contigo esos primeros momentos del Miguel Bravo, David Jiménez, en su choque Sí, me con la parece. cultura tailandesa y con la realidad de un continente que, como tú bien has dicho, del que no conocías nada. Sí, de esos dos personajes del libro me preguntan mucho, ¿y tú cuál eres? Miguel Bravo, el joven idealista que llega a su primera gran aventura, convencido de que va a cambiar el mundo, ¿no? Aunque es el mundo el que le va a cambiar a él. ¿O eres el veterano ya con su vida personal hecha trizas y descreído y desilusionado, que está encerrado en la habitación, ya ni siquiera va a cubrir las cosas, ¿no? Se dice en el arranque de la novela, ¿no? Tienen que renovar el minibar de su habitación 2 veces al día, ya está en el alcohol y demás. Y aún me gustaría pensar que no soy el segundo, pero seguro que tengo cosas de este también, ¿no? Que en algún momento he sido el joven que llegó y tuvo esa mirada nueva de un mundo que se le abría y que muchas veces era injusto y otras veces no, pero que iba descubriendo con esos primeros viajes. Y también creo que hubo un momento en el que llegué al desencanto y a la pregunta que nos hacemos mucho los reporteros, y es, bueno, ¿ha servido de algo? Es decir, ¿he conseguido con mis crónicas parar una sola bala? Y la respuesta es que sí. Yo sigo convencido de que el periodismo sirve y tiene muchos fracasos, te estrellas muchas veces contra muros, pero también he visto muchas veces el efecto que puede tener, ¿no? Entonces, yo he intentado
que esos dos personajes que están en dos momentos tan diferentes de su carrera periodística se encuentren y se crea una amistad que va a ser fundamental en la trama y en la aventura que van a vivir juntos. Y yo creo que Miguel Bravo, el joven idealista, va a necesitar algo del cinismo y la veteranía de Daniel Vinton, y Daniel Vinton va a necesitar algo y recuperar el idealismo de Miguel Bravo para salir de esa situación límite que van a vivir y que no queremos contar para no hacer spoiler. Y cuando escribía de ellos, pues bueno, me sentía identificado en parte y otras veces, muchas veces esos personajes del corresponsal, pues eran personajes que yo me he encontrado en estos 20 años de reportero. Y quería preguntarte que para mí una de las fuerzas de este libro es la descripción de la Sí, tribu, de esos que corresponsales, además no es... enviados especiales que te vas encontrando Sí. de conflicto a conflicto y que tienen un color, que de aquí cada uno hijo de su padre y de su madre. Y además me puede la mala leche, porque los describo a veces con un poco de maldad. No tanta como en El director, porque ya dije el otro día en una entrevista, digo que el tren que me lleva al infierno ya está lleno de enemigos y ya no me quedan casi sitios que ocupar después del director. Y aún así, yo no quería hacer un libro que mitificara la figura del corresponsal simplemente como tipos y mujeres estupendas, puros, donde todos son héroes y no hay otras aristas, ¿no? Porque no es la verdad. Y el mismo personaje que tiene el valor increíble de irse a jugar la vida a un lugar como Afganistán, le esconde el teléfono móvil a un compañero para que no envíe su crónica antes que él. Estas cosas ocurren, ¿no? Y yo quería transmitir en el libro la rivalidad, las traiciones, las amistades que también se generan en esos conflictos que son muy fuertes, el amor, ¿no? Los reporteros de guerra tienen tiempo para hacer el amor también y para enamorarse. Me viene siempre a la cabeza Hemingway, cuando vino a cubrir la guerra civil a España. Y él tenía un lío con Martha Gellhorn, ¿no? Una mítica periodista estadounidense. Y claro, se hospedaban en el tercer piso de una habitación en el Hotel Florida en Madrid y por la mañana se iban juntos a cubrir la guerra y podemos imaginar que por la tarde tenían tiempo para el amor, ¿no? Y cuando caía una bomba, pues salían en bata, corrían por el lobby. Ese periodismo de aventuras, sin llegar a ese grado de aventura, yo tuve la fortuna y el privilegio de, de vivirlo. No digo el lío con una periodista en la tercera planta del hotel. A ver, no nos confundamos porque luego ha habido gente que también me ha preguntado en alguna presentación, bueno, ¿qué hay de cierto y qué no hay de cierto? Y quieren saber sobre todo la historia de amor. O sea, ¿qué hay de cierto? Y en una ocasión me lo preguntaron estando mi mujer en el público. Digo, bueno, pues... entonces, ese mundo que yo viví, que era también yo creo que alimentado por lo exótico de la región que me tocó vivir, que era Asia, pues estaba lleno de aventura y de historias y había personajes más oscuros, con más luz, sombras, luces, y es lo que ha dado, ¿no? O me ha generado la gasolina creativa para escribir una novela como El corresponsal. Eso iba a decir, Francho, que tú has tenido también... No, no, a mí me gustaría hacerle una pregunta a David, si me permite. David, un poco al hilo de lo que cuentas, el director, convengamos que fue, bueno, convengamos, al menos la percepción que yo tengo del libro, ¿no? Que es una suerte de ajuste de cuentas con la alta jerarquía de la profesión periodística de nuestro país. Si quieres, podemos descafeinar un poco este juicio, pero bueno. ¿Tú quieres crearme más enemigos? No, 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 no. Ok, pero a esto quiero añadir lo siguiente. Un ajuste de cuentas, según en mis propias palabras, pero según las tuyas, una declaración de amor, y esto lo hablamos anoche, una declaración de amor, en el fondo, a la profesión y al oficio periodístico. O sea, ayer por la noche David me dijo, no, no, el director
no es una tentativa de ponerlo todo patas arriba, es una declaración de amor al periodismo bien hecho, a lo que debería ser y desafortunadamente no es. ¿Ok? La pregunta que te haría es, ¿el corresponsal, por analogía, podríamos considerarlo una nueva revisión, un nuevo ajuste de cuentas, esta vez con el oficio del corresponsal internacional, con sus luces y sus sombras? Vuelve a ser una historia de amor, porque cuando uno tiene una relación y quiere mucho a una persona, ¿cómo la ayuda más? ¿No? Si esa persona se desvía y ves que está haciendo cosas que no debe o que su comportamiento no va con la dignidad que tú consideras que tiene que tener, ¿le ayudas más diciéndole, sigue así, todo es estupendo y maravilloso? ¿O le ayudas más diciendo, yo creo que te estás equivocando? Y como amigo o como marido, mujer, novio, novia, mi obligación es decírtelo, ¿no? Y por eso digo que el director es una muestra de amor al oficio, porque lo quiero tanto, me ha dado tanto a mí, me siento tan privilegiado por haberlo vivido de la manera en la que yo lo he vivido, que lo mínimo que le puedo devolver es la verdad. Porque si los periodistas no podemos contar la verdad sobre nosotros mismos, ¿con qué autoridad moral vamos a contar la verdad de los demás, de los políticos, de los empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era un ejercicio fundamental. Yo me gusta contar esta anécdota. Hace muy poco, relativamente poco, antes de la pandemia, yo me fui a la Universidad Complutense a recoger mi título de periodista. Y la secretaria me miró y me dijo, pues ya has tardado, que vienes a recoger tu título, ¿qué te ha pasado? Y le dije que estaba intentando ganármelo. Y entonces me dieron el título, que era una cosa inmensa que no me podía imaginar. Yo pensé que me iba a dar una cosa así. Pues no, el título de periodismo era un mural prácticamente, ¿no? Y firmado por el rey y tal, vaya. El nuevo, ¿eh? Menos mal. Y, y eso es lo que he intentado hacer, ganarme el título. Si yo hubiera sido testigo como fui de la corrupción dentro de mi oficio, ese que tanto quiero, de las ataduras de los medios de comunicación de este país con el poder político y económico, y no lo hubiera contado, qué es lo que hace un periodista, ¿cómo podría haberme enfrentado al espejo y haber dicho que lo que había ahí era un periodista? ¿Cómo podría haber ido a recoger mi título de periodista y decir que me lo merecía? No habría podido. Y ahora se me presentaba la oportunidad de contar un lado mucho más idealista del periodismo, pero no quería dejar de lado las cosas que yo he visto y que están mal en el oficio. Es que yo he estado en Afganistán y he visto a un equipo de televisión ir a un hospital, filmar accidentados de tráfico y decir que eran víctimas de un bombardeo. Es decir, en nuestro oficio hay granujas, hay gente fantástica, idealista, que se juega la vida por la verdad, pero también hay muchos, o unos cuantos, que no ejercen ese oficio. Vamos, si nos graban la cena de ayer, no sería yo el único que tendría enemigos, porque no dejamos a nadie vivo. Ahora bien, de los malos, ¿eh? Pero es verdad que los periodistas tenemos que ser los primeros autocríticos con nuestro oficio. Y es una prueba de amor hacerlo. Lo que ocurre es que con el corresponsal, como tiene ese lado más idealista y romántico, me ha permitido disfrutar mucho más, porque he podido contar también la parte más bonita del periodismo, la aventura, el compañerismo, la amistad, la misión de esos reporteros que van a lugares muchas veces olvidados y que no le importan a nadie, porque a veces tú estás en Birmania y estás viendo cómo masacran a inocentes y llamas al periódico
y el redactor jefe te dice, bueno, es que los de deportes, como hay un Barça-Madrid, se han llevado tu página y bueno, pues, oye, esa relación está en el corresponsal también, ¿no? La relación difícil, y hablábamos ayer y tú la has vivido también, con el jefe que está a miles de kilómetros de distancia y no comprende lo que tú estás viviendo y no tiene a lo mejor la empatía o la sensibilidad con esa historia. Entonces yo creo que los dos son libros que son pruebas del amor que le tengo a la profesión, y además creo que por lo privilegiado que he sido y lo bien que me ha ido, tengo el deber de reflejarla y retratarla de la manera más fiel posible. David, en el libro hay momentos de riesgo y peligro de muerte real. Y yo quería preguntarte, ¿cómo se gestiona eso? O sea, que cuando uno va al terreno y encuentra situaciones difíciles, ¿es consciente o hay te diría yo, una sobredosis, un subidón de adrenalina que hace no voy a pensar, no piensa en ese momento? O realmente cuando tú ves una situación como la que has descrito Mira, se anterior. gestiona de una manera tan heroica como la que me pasó a mí en Timor Oriental, que acabé debajo de la cama. O sea, acojonado y pensando en la familia y en qué iba a pasar a los que se quedaban atrás. Es decir, los corresponsales sienten miedo. Los que hay ahora en Ucrania también sienten miedo. A mí cuando veo que han estado 50 días, ¿no? El equipo de televisión española, por ejemplo, que se volvía hoy a Madrid. 50 días y bombardeos y la tensión y aparte trabajando durísimo. No es una profesión hecha para todo el mundo. Yo reconozco que cuando era más joven no sentía miedo, salvo en circunstancias concretas en las que estaba en mucho peligro, ¿no? Eh, yo la primera vez que fui a cubrir una guerra, que fue esta de Timor Oriental, fue la que más cerca estuve de que me mataran. Porque, y esto hay gente que no lo va a entender y a lo mejor no voy a ser popular, especialmente entre la mitad del público, pero yo estaba de luna de miel en Bali, cuando empezaron a dejar mensajes en el contestador del hotel porque sabían que estaba ahí diciéndome, ha estallado la guerra en la isla de al lado, de Timor Oriental, no te podrías ir allí. Fíjate cómo son los directores de periódico que saben que estás de luna de miel y te quieren enviar a la guerra. O sea, y yo estaba cada vez más tenso, con más ganas de irme, hasta que al final recibí un pase, digamos, de mi mujer que me dijo, bueno, vete y ya acabaremos la luna de miel en otro momento. Con la inconsciencia y la inexperiencia de que mientras todos los periodistas estaban huyendo de Timor Oriental, que estaba siendo arrasada por el ejército indonesio, yo, inocente de mí, cruzaba en un coche hacia el peligro. Y llegué a un pueblo lleno de milicianos, con machetes y demás, que en cuanto llegué al hotel, el señor del hotel me miró y me dijo, ¿pero qué haces aquí? Si es que te van a cortar el cuello. Se ha ido todo el mundo. Y ahí me di cuenta de que quizá mi ímpetu juvenil me había metido en un lío. Rodearon el hotel al grito de muerte al australiano, yo intentando convencerles de que no era australiano, no había manera. Y llegó un momento en que me dijo el dueño del hotel, vienen a por ti, métete debajo de la cama. Y entonces intenté meterme debajo de la cama y no había hueco suficiente, porque no... Y aporrearon la puerta y yo pensé que estaba muerto. Y en ese último momento vino un grupo de soldados que me sacaron en volandas de allí y me salvaron la vida porque el dueño del hotel había hecho una llamada de emergencia. No sé si para salvarme a mí o para salvar a su hotel, pero me había salvado, ¿no? Entonces, yo recuerdo el miedo que sentí en esa situación de parálisis absoluta, de decir, y de pensar, espero que sea rápido y que si me van a matar, pues, oye, que no me arrastren a un todoterreno y me lleven por las calles, ¿no? Que por lo menos sea una cosa rápida. Eh, Luego, lo que ha ocurrido es que, ya digo que en esos años de juventud solo sentía miedo en esas circunstancias.
¿Qué pasó y qué cambió todo? Sobre todo ver a compañeros caer, porque es que yo tuve la desgracia de ver a muchos compañeros caer. En Timor Oriental, un compañero del Financial Times, en un sitio donde yo había estado 5 minutos antes, pero luego cayeron Julio Fuentes, Julio Anguita. Eh, a Julio Fuentes lo mataron cuando me sustituyó a mí en Afganistán. Eh, por supuesto, Ricardo Ortega, al que he ¿Y dedicado el por libro. qué a Ricardo especialmente? Esa iniciativa. Ricardo Ortega para mí era el ejemplo de lo que tiene que ser un corresponsal. Jamás se puso delante de la historia como protagonista, íntegro, trabajador, se creía completamente la función del periodismo, fue un valiente y desgraciadamente, como a otros muchos, me da la sensación de que cuando caen se les olvida demasiado rápido, ¿no? Y yo quería que el corresponsal fuera un homenaje para él, para Kenji Nagai, al que vi asesinar en Birmania, y para todos los compañeros que nunca volvieron de sus coberturas. Y creo que es un poco injusto que muchas veces esos compañeros sí, se pone un premio de periodismo en su nombre, pero realmente se olvidan enseguida, ¿no? Y bueno, quería que el corresponsal fuera un homenaje para ellos. Pero todos hemos sentido miedo en esas circunstancias, yo lo he sentido en diferentes, y luego hubo una circunstancia que quizá fue la que más cambió los miedos que yo sentía, y es cuando fui padre, porque entonces me di cuenta de que ya no era lo que me pasara a mí, sino lo que podía pasarle a mis hijos si yo no estaba. Y eso hizo que en un viaje a Afganistán me diera cuenta de que ya era el momento de hacer otras cosas. A pesar de eso, seguí otros 4 o 5 años yendo a conflictos, pero ya estaba incómodo haciéndolo y ya era muy consciente de los riesgos. Y, y creo que, como decía Hemingway, el de reportero es el mejor oficio del mundo siempre que lo sepas dejar a tiempo. Eh, la salida de la publicación del libro, bueno, ha coincidido con este acontecimiento tristísimo que estamos viviendo en Ucrania, pero le ha dado una vigencia, es decir, nadie lo ha buscado, pero es así. Uno leyendo el corresponsal cierra los ojos y puede imaginar perfectamente situaciones que están viviendo los corresponsales y los enviados especiales que están allí. Eh, y, y trae a colación de una forma muy natural el trabajo de los corresponsales, las condiciones en las que trabajan y la remuneración que reciben por ello. Y ese es el tema que quería lanzarte en el caso, evocar cómo era la situación, cómo es la situación ahora en Ucrania, y creo que Francho ahí tiene también una... Bueno, en mi caso yo, lo he dicho antes, me considero un absoluto privilegiado. Yo fui corresponsal y salvo los 6 meses iniciales, donde lo hice, bueno, no voy a decir en condiciones tan precarias como ahora, pero sí que no con los medios de una corresponsalía, digamos, asentada. Pero después a mí el periódico me trató bien, me pagó bien. Para que os hagáis una idea, es que a mí me pagaban la casa, me pagaban los gastos, me pagaban todos los viajes. Yo tenía una tarjeta del periódico, un American Express, para viajar a todos los sitios donde quisiera. Durante los años que fui corresponsal, no tuve que justificar por qué iba a un sitio y no a otro, por qué pasaba 2 semanas aquí y no una. Hubo un respeto a mi trabajo y lo ejercí con unas condiciones absolutamente privilegiadas, ¿no? Eh, el otro día, en una presentación de un acto con Ramón Lobo, se hablaba de la precariedad y Ramón se acercó a mí y dijo: tú y yo mejor permanecer callados, ¿no? Porque los dos habíamos ejercido el periodismo en la época del boom, cuando todo iba bien y se cuidaban esas cosas. Lo que ha pasado es que ha habido una precarización brutal de la profesión, que los medios dejaron de apostar por la información internacional,
se dieron cuenta de que juntando a un grupo de tertulianos que se gritaran en una tertulia, podían generar la misma audiencia y más dinero que y pagar como me hacían conmigo un viaje a Corea del Norte, que era carísimo. Sí, vuelves con historias interesantes, pero tampoco ellos consideraban que fuera tan interesante. Y poco a poco hemos visto el cierre de corresponsalías. Cuando yo estaba en Bangkok, en los últimos momentos de mi vida como corresponsal, bueno, pues las celebraciones, las despedidas de corresponsales eran continuas. Nos llamábamos a nosotros mismos los dinosaurios. Y entonces venía uno y decía, ya me han hecho la llamada, ¿no? O de despedida o de regreso a la redacción. Y poco a poco se fue utilizando más el freelance precario al que le pago 50 euros la crónica y demás. Y a la vez que eso ocurría, en España se vivió un boom del no periodismo. Programas del corazón que desvelan la intimidad de la gente, periodistas que se gritan, pongo a dos de derechas, dos de izquierdas y que se peleen, que eso da mucha audiencia, y en el intermedio, si no se han peleado suficiente, digo, oye, venga, que está bajando la audiencia, vamos a subirla un poquito, ¿no? Y desgraciadamente, y de una manera muy excepcional en España, el estatus del corresponsal ha ido disminuyendo, el pago ha ido disminuyendo, el respeto ha ido disminuyendo, y todas esas cosas, reconocimiento, dinero y respeto, ha ido a gente que no hace nada que tenga que ver con el periodismo y desde luego no tiene nada que ver con el mérito de estos que se están jugando la vida ahora en Ucrania. Y eso es lo que tenemos que revertir. ¿Qué mensaje lanzamos entonces a toda una nueva generación de periodistas que pueden ser un Miguel Bravo en potencia, una persona que quiere salir en el terreno? Estamos viendo ahora en Ucrania mucha gente que ha llegado para trabajar en condiciones mínimas, condiciones sin fixes, sin producción, solos, sin el respaldo de un gran medio, sin un compromiso de pago incluso por medio. Yo tengo cierta esperanza en que después de que los medios se han dado cuenta de que tener muchos clics en tu web no genera ingresos, porque la publicidad se la acaba llevando de todas maneras Google, Facebook y demás, ahora que los modelos de suscripción están empezando a ser la apuesta de los medios, se den cuenta de que la calidad es lo que les puede salvar. Que si uno ve los grandes periódicos del mundo, los que mejor y más rentables son a día de hoy, son todos los que hace 15, 20 años apostaron por la calidad. El New York Times, 9 millones de suscriptores, el Wall Street Journal creo que tiene 1 millón, el Financial Times, en Alemania, Der Spiegel. Mencionabas antes mi colaboración con el diario alemán Welt, ¿no? Ellos me dijeron, no, tú... Lo que nos interesa a ti son reportajes amplios, en profundidad, trabajados a lo largo de semanas. Y me dijeron, ¿por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta de que cuando damos ese contenido, obtenemos gente que quiere pagar por él. Y yo espero que en España las oportunidades para los que quieran ser reporteros o hacer aquí en España un buen periodismo de calidad venga por un cambio de mentalidad en los medios que en parte está empezando a darse, y quiero ser optimista, de decir, no importa la cantidad y la rapidez, sino la calidad de la información que damos. Y la gente, si le damos algo bueno y demostramos que estamos de su lado y no de intereses económicos, políticos y demás, creo que va a volver a pagar por el periodismo. Y ahí hay, yo creo, una luz al final del túnel, aparte de todo el ecosistema que se está creando fuera de los medios tradicionales, en podcast, en streaming, en tantas otras cosas que se pueden hacer. Yo soy optimista en cuanto a tanto las oportunidades que van a tener los estudiantes como la capacidad que van a tener para renovar el periodismo y hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho los de mi generación. Carmela, yo qué te puedo decir, es que
digamos, el punto de partida de este máster de periodismo digital Loyola CNN es este, justamente. Es aportar de alguna forma nuestra pequeña contribución y antes lo comentábamos en clase, inocular, aunque sea 1 miligramo de periodismo de calidad en la industria española. En eso estamos. Por eso nos hemos preocupado de hacer una curación del programa muy exhaustiva. Aquí están los compañeros del máster que pueden decir si me equivoco o no, pero vamos, desde luego el ánimo ha sido siempre el de que salgan al final del recorrido con una formación y un perfil fuera de la curva, fuera de lo que se ve en otros programas de entrenamiento de periodistas, y en eso estamos. O sea, esa es nuestra guerra ahora mismo. Yo, desde luego, coincido plenamente con David que lo que hemos visto en las últimas 2 décadas, por lo menos en el periodismo español, ha sido un espectáculo a veces muy bochornoso, que no honra para nada, digamos, lo que debería ser, ¿no? El sentido primogéneo de la función de los periodistas profesionales y responsables. Desafortunadamente es algo que contrasta mucho con lo que vemos en el periodismo norteamericano, en muchos de los casos, en otros países también del contexto europeo. Ayer comentábamos que quizás en España se ejerce el peor periodismo del ámbito europeo, en el ámbito europeo. Y yo soy un absoluto convencido que una de las formas de revertir esa situación, desde luego, es formando nuevas generaciones de buenos periodistas. Formando a nuevas generaciones y haciéndoles ver y haciéndoles entender que hay otra forma de hacer las cosas y que lo que muchas veces vemos hoy en los medios de comunicación, mal llamados grandes medios españoles, es un periodismo que no cumple con los, digamos, con los estándares mínimos de calidad editorial, al menos a mi juicio. Y me gustaría hacer un último apunte que me parece relevante, sobre todo cuando abordamos el tema de Ucrania de ahora, ¿no? Que es cómo la tecnología ha impactado muchísimo en nuestro trabajo, ¿no? Quizás explique el motivo por el que muchísimos periodistas jóvenes, por debajo de 30 años, se han desplazado en masa a Ucrania para trabajar como corresponsales de guerra, con cero experiencia y con un teléfono celular. Esto es lo que los compañeros que tenemos ahora mismo en el terreno trabajando, gente de nuestra generación, gente que son profesionales, en algunos casos veteranos en cobertura de conflictos, nos dicen que les están llamando muchísimo la atención, que el mayor impacto de ver la llegada masiva de periodistas como nunca han visto antes es esto. Ahora mismo, y eso es una realidad, ¿no?, con la que tendremos que convivir. Con esto se puede hacer periodismo. Y es más, yo soy de la opinión que con esto se puede hacer muy buen periodismo. Pero hay que saber canalizar tu trabajo y el uso que haces de esto. ¿Ok? No era como antes. Hace 20 años, David, tú lo sabes bien, ir a un conflicto, la lista de requerimientos mínimos para poder desplazar tu conflicto era otra. Especialmente en la televisión. Exactamente. Necesitabas un equipo, unas cámaras, una infraestructura que no estaba al alcance de un freelance para hacerlo de esa manera, ¿no? Exactamente. Ayer veíamos, ¿no? Nos cambiábamos esa imagen, ese vídeo en timelapse de Mikel Ayestarán en Ucrania, preparando su conexión en vivo con la televisión autonómica, con ETV, con la televisión autonómica vasca. Y el tipo estaba con su teléfono celular, un grip, un pequeño trípode que pesará 700 gramos, un pequeño micrófono corbatero y un software seguramente gratuito para conectar en directo, ¿no? Y probablemente lo que verían los vascos ayer, la calidad de imagen y la calidad de audio, sería algo, vamos, muy probablemente que le envidiarían muy poco a lo que es un gran despliegue de televisión, en términos de calidad de imagen, de calidad de audio, de calidad de señal. Con lo cual, la tecnología en ese sentido ha roto completamente los paradigmas del oficio y ha roto barreras que hace 15, 20 años mi generación vivió para poder trabajar en el extranjero. Esto os lo digo porque
porque me parece relevante, ¿no? Me parece que muchos de vosotros tenéis que saber que ahora es más fácil hacer esto, pero hay que tener muy claro, ¿no?, cómo quieres hacerlo y sobre todo tener muy claras cuáles son las reglas para hacerlo bien. Si eso no lo tienes claro, probablemente caerás en la trampa de lo que Luis de Vega, el enviado especial del país ahora mismo en Ucrania, nos contaba en el máster hace poco, que decía, yo le hablaba de periodismo multiplataforma y él, o multimedia, perdón, hablábamos de periodismo multimedia y él hablaba de periodismo multimierda, ¿no? Sí, sí, sí. No, a ver, no como algo, no como una respuesta inmediata, ¿no?, sino, ojo, que esto, el periodismo multimedia, puede acabar degenerando en el periodismo multimierda, ¿no? Entonces, por eso os digo, o sea, hay una oportunidad al alcance de la mano, ¿no?, para hacer un muy buen trabajo con muchos menos medios de los que teníamos antes, o medios mucho más baratos, vamos a decirlo así, pero hay que ser al mismo tiempo mucho más responsable para hacerlo de forma conveniente. Bueno, en este punto yo creo que vamos a dar la voz Claro. a las nuevas generaciones, a vosotros periodistas. Habremos un turno de preguntas o de reflexiones. Me gustaría escucharos. Fíjense, preguntas para David. Perfecto. Bueno, estás en la edad de estudiar todavía, ¿no? Hombre, yo me estoy renovando a los 50 años. O sea que he tenido que aprender todo de cero con 50 años. Varias cosas. Tú que tienes experiencia en el extranjero, ¿no crees que a veces esas mismas historias que contamos los corresponsales las tenemos aquí y no las contamos igual? Las tenemos delante, por ejemplo, aquí en Dos Hermanas, en Sevilla y en Madrid, pero Totalmente. no somos capaces de hacer lo mismo desde el punto de vista local que haría un corresponsal fuera. Totalmente. Yo creo que las grandes historias están en todos lados, están en nuestros barrios, están en nuestras ciudades. Cuando la gente me dice, el periodismo no sirve para nada, yo digo, ¿cómo que no? Si tú mañana en Dos Hermanas tienes un sitio donde los últimos 3 años han muerto atropellados 3 niños porque donde se necesita un semáforo no lo hay, y tú eres un periodista y escribes una historia sobre el drama de esas familias y por qué es necesario poner un semáforo en ese cruce, y los políticos que normalmente reaccionan a los medios de comunicación y a la denuncia periodística ponen ese semáforo, y eso supone que en los próximos años ningún niño va a ser atropellado allí, has hecho un grandísimo periodismo. Has evitado el drama de familias, la pérdida de niños. No te tienes que ir a una guerra lejana para hacer un periodismo de calidad que tenga un impacto. Y yo insisto mucho en eso, porque a veces doy una charla y me pasó hace poco, ¿no? Me vino un estudiante y me dijo, oye, me quiero ir a la guerra. ¿Qué consejo me das? Y digo, que no vayas. Y me dijo, ¿cómo que no vayas? Y dice, no, que no vayas. Que empieces aquí, a hacer periodismo en tu ciudad, y aprendas a hacer periodismo en tu ciudad y reporterismo. Y luego, cuando tengas una experiencia, cubras una manifestación y hayas hecho un número de cosas, poco a poco llegarás a un punto en el que estés preparado para ser un reportero de guerra. Esta cosa de me voy directamente y lo primero que cubro es una guerra, a mí me parece un absurdo. Hay muchísimas cosas que hacer, historias que no estamos contando, que son relevantes para la gente. Y en España, desgraciadamente, la reyerta política lo consume todo. Y uno pone la radio por la mañana y lo único que ves es la pelea política. Uno le ha dicho esto al otro, el otro le ha respondido. No, porque no se está haciendo periodismo para el ciudadano, sino para el político y para el empresario. Escribimos muchas veces en los periódicos, por ejemplo, que es el mundo que yo conozco, se escriben los periódicos para otros periodistas
para los políticos, para los empresarios, y esto ocurre mucho en Madrid, y para el gueto del establishment, que se felicita por lo importantísimo que es todo lo que se está saliendo en los medios, porque les afecta solo a ellos, ¿no? Entonces, muchas veces las cosas que realmente importan a la gente, educación, historias de medio ambiente, historias de... Yo recuerdo mucho en el año que estuvimos, ¿no? A mí me criticaban mucho dentro del periódico cuando llevaba a portada historias que no eran políticas y decían, al director no le importa la política. Le digo, no, no es que no me importe la política, me encanta la política, sobre todo bien escrita y bien contada, pero hay otras muchas historias y entonces llevamos a portada una historia del suicidio de un niño que había sufrido bullying en el colegio. Y ese año el número de denuncias después de esa investigación de bullying en las escuelas en España subió un 70%. Eso es periodismo. Y durante una semana estuvimos yendo a colegios, intentando averiguar cuál era el problema, por qué no estaban reaccionando las escuelas ante el bullying que sufrían esos chavales. ¿Cómo era posible que cuando había un caso de bullying, el que se tenía que cambiar de colegio era el niño y no los que abusaban de ese niño? Y aquellas crónicas tuvieron un impacto. No me digan que no sirve el periodismo. No me digan que no se puede hacer buen periodismo en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. Y luego, si tienes la curiosidad por hacerlo también más allá, también se puede hacer. Y al final tener un impacto en cualquier sitio, ¿no? Y eso que tú dices es así. No estamos contando muchas historias que la gente necesita saber. Yo quería preguntar acerca de la protección institucional que tiene el corresponsal y quiero hacer hincapié en el caso de Pablo González, que está detenido en Polonia, y sobre los problemas, aparte de las balas, que pueden sufrir un corresponsal. Bueno, los problemas son muchos, ¿no? Yo he sido arrestado en países y he pasado noches en el calabozo, me han pegado tiros y no me han dado de milagro, he pasado riesgos y aún así me he considerado un privilegiado absoluto por una sencilla razón. Yo podía ir y cuando quisiera me podía marchar. Y en cambio, la gente de la que estaba escribiendo no se podía marchar. Y los periodistas locales en países como Birmania, donde hoy, a día de hoy, hay decenas de ellos pudriéndose en cárceles, no se pueden marchar. Por eso yo no entiendo cuando veo periodistas que están quejándose y se van a cubrir una guerra y se quejan del frío que hace. Digo, bueno, o te cuentan su vida y sus penurias en la guerra. Digo, oiga, no me cuenta usted las penurias de su oficio, cuénteme lo que le está pasando a la gente. Y me da la impresión a veces de que hay mucho afán de protagonismo entre comillas, supuestos corresponsales. Luego hay otros que hacen un trabajo estupendo. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que somos privilegiados, que hay muchos sitios donde te matan. En Rusia hay periodistas que se han caído por los balcones, que los han envenenado, que los han tiroteado por contar la verdad, ¿no? Entonces, tenemos que poner en perspectiva las dificultades que pasamos los que podemos elegir cuándo vamos y cuándo salimos de un sitio. Y luego del caso que mencionas, ¿no? Yo no entiendo qué pasa ahí, sinceramente. O sea, no entiendo ese caso porque un país de la Unión Europea reteniendo a un periodista español, el gobierno no dice nada. Si tienen pruebas de que ha hecho algo, ¿por qué no las muestran? Es que ya han pasado muchos días y la familia no tiene acceso y el abogado dice que no tiene acceso. No lo puedo entender y sobre todo no entiendo que el gobierno español no dé una explicación, la que sea. Yo desconozco exactamente los detalles del caso,
pero me cuesta mucho entender lo que está pasando y por qué los derechos de ese periodista se están vulnerando, ¿no? De acceso a abogados y de información a sus familias, etcétera. Y en Polonia dirán, bueno, es que hay un secreto de sumario, que puede ser, sobre el caso. Ya, pero ¿cuánto tiempo vas a permanecer ocultando cuáles son las pruebas que tienes? Si no tienes pruebas, pues lo tendrás que dejar en libertad. Y si tienes pruebas, enséñalas. Es que el apoyo por parte de sus compañeros periodistas y de los grandes medios de comunicación para los que él trabajaba y tal, como La Sexta, está informando pocos o le está dando poco bombo al caso, siendo trabajador. Creo que no preguntas a la persona adecuada. Yo creo que soy uno de los peores consumidores de periodismo español que hay. O sea, yo reconozco que veo muy poco la televisión en España, leo muy poco la prensa en España y cuando quiero informarme de Ucrania, por ejemplo, pues aunque suene un poco snob, pues me informo por medios extranjeros como New York Times, que estoy suscrito, y otros. No sé qué cobertura le están dando en España. Yo creo que en este caso lo importante es que la persona arrestada, sea o no sea periodista, oye, los periodistas podemos también cometer delitos, yo no digo que no, pero lo importante aquí es que la persona tenga las garantías de defensa, de acceso a abogado, contacto de la familia, etcétera, que todos los derechos legítimos de un país de la Unión Europea se le concedan. Y a mí me da la impresión de que eso a día de hoy no está pasando. Buenas, David. Usted narra que ha sido protagonista de distintas circunstancias, tanto positivas como negativas, en su etapa como corresponsal. ¿Cómo trascienden esas experiencias en su día a día en la actualidad? Yo creo que es difícil que si tú has cubierto muchas desgracias y eso se ha ido acumulando en tu interior, que eso no te afecte de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando ya había cubierto 4 terremotos y un tsunami, de llamar al periódico y decir, yo no puedo cubrir más este tipo de cosas. O sea, ya he tenido suficiente. O sea, porque además en Asia, por la cantidad de población que había, eran especialmente dramáticos porque el número de víctimas era siempre brutal, ¿no? Y recuerdo descolgar el teléfono y al día siguiente ocurre el terremoto en Japón y la crisis de Fukushima. Y lo primero que hago es irme al aeropuerto y poner rumbo a Tokio y a Japón, ¿no? Y diciendo, no hay manera de que escape de la cobertura de la desgracia, ¿no? Entonces, por una parte, tú no puedes escapar a una noticia como esa, pero fíjate, yo voy a hacer una autocrítica aquí de mi trabajo como corresponsal. Y es que yo me dejé arrastrar demasiado por la negatividad, por la búsqueda de noticias negativas. Y creo que cuando solo contamos lo negativo, estamos distorsionando la realidad también. Que muchas veces los periodistas no nos detenemos en las cosas buenas que pasan. Y eso no solo afecta a la cobertura y a la realidad que estás reflejando, sino que te acaba afectando a ti, porque pasas de un conflicto a otro, de una desgracia a otro, de un desastre natural a otro, de una revuelta fallida a otra, y eso va minando tu confianza en la condición humana, te va haciendo una persona más negativa, más pesimista. Yo notaba cuando estaba de corresponsal que me estaba volviendo cada vez más pesimista y más negativo, pero no como corresponsal, en mi vida personal también. Es imposible que no te afecte si estás todo el rato cubriendo ese tipo de historias. Y además, por ese sentimiento de justicia que tenía, pues acababa yendo también a hacer un reportaje sobre las mujeres que estaban vendiendo
sus riñones en una aldea de la India para poder mantener a sus hijos, ¿no? Y me parecía que tenía que contar esas historias y me sentía atraído por esa injusticia y la necesidad de contarlas. Pero es que en Asia también se estaba produciendo el paso de cientos de millones de pobres a la clase media. Y esa era una historia muy positiva que yo estaba dejando de lado muchas veces. Por esta sensación de que, bueno, es que es una buena noticia y no hay que contarla. No. Si volviera atrás, seguiría cubriendo injusticias, conflictos y malas noticias. Pero creo que también contaría más las buenas noticias que estaban sucediendo en ese continente mientras yo fui corresponsal. Y como digo, en la novela hay ese dicho de el corresponsal no regresa del todo, ¿no? Del lugar donde conoció la verdad de los hombres. Yo hay muchas cosas que vi en mis años como reportero que si pudiera escoger hoy, habría preferido no ver. O sea, yo he visto niños de 5 y 6 años decapitados en Borneo por la tribu de los Dayak, a inmigrantes que venían de la isla javanesa de Madura. Yo no, hay veces que ese recuerdo me vuelve, ¿no? Y habría preferido no verlo. Entonces, por eso, alguno de los personajes y le pasa mucho a Daniel Vinton, el veterano de la novela del corresponsal, que cubrió el genocidio de Ruanda y lleva muy mal lo que vio y sobre todo lleva muy mal el convencimiento cuando regresa a su país, a su entorno, de que todos nosotros somos capaces de lo peor cuando se dan las circunstancias, el miedo, etcétera, que viven en lugares como Afganistán o Ruanda en aquella situación. Donde gente que antes se pedía la sal y sus niños jugaban en el parque, de repente se degollan unos a otros. Cruzar esa frontera, que ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en la ex Yugoslavia, ha ocurrido en Camboya, no tiene nada que ver ni con que seas de un sitio, tengas una religión, otra. Todos los pueblos somos capaces de cruzar esa frontera y comportarnos como bárbaros. Y cuando tú lo has visto en tanta gente y vuelves a casa y vas por la calle y le pasa a Daniel Vinton, él ve en esas personas la capacidad de hacer ese daño a otros. Y le cuesta mucho enfrentarse a esa verdad, la verdad de los hombres, ¿no? Y sin embargo, creo que el trabajo del corresponsal, un trabajo fundamental, es recordarnos a todos que somos capaces de cruzar esa frontera y comportarnos como nunca nos habríamos imaginado. Por eso hay que seguir yendo a estos lugares a contar esas noticias terribles que muchas veces uno querría no haber visto. Pero como digo, sin olvidar que también hay, incluso en Ucrania, ahora mismo, gente haciendo cosas maravillosas, con coraje, ayudando y demás. No todo es oscuridad. No todo es claridad. Las personas somos bruma. Y los reporteros, uno de sus trabajos es adentrarse en esa bruma e intentar descubrir lo que hay, ¿no? Es un poco como yo veo ese oficio. Si me permites, un pequeño añadido a lo que te acaba de contar David. ¿Has oído hablar del estrés postraumático en el caso de los corresponsales y de la gente que ha estado expuesta a situaciones de violencia extrema en el ejercicio del periodismo? ¿Sí? Bueno, yo lo que te diría, y esto lo vimos la semana pasada en el máster, lo hablamos de hecho en profundidad, es que o sea, esto es un tema que quienes tengáis la aspiración o la intención de dedicaros a cubrir zonas de conflicto de algún tipo, ya sean desastres naturales, ya sean conflictos armados, tenéis que tener muy claro este asunto y la factura que te pasan estas coberturas. Porque yo estoy seguro que tanto David como todos los que hemos cubierto durante un periodo de nuestra carrera profesional este tipo de situaciones,
no somos los mismos después de haber pasado por determinadas experiencias. La factura llega y a veces te llega muy mal y a veces te llega menos mal, pero llegar llega y eso es una cosa que te acompaña por el resto de tu vida y que tienes que tener muy presente, tienes que tener la sabiduría de saber decidir de antemano si quieres adentrarte en ese territorio o no. Porque hay mucha gente que lo hace a lo loco, que se cree que esto es gratuito, ¿no? Que cubrir una guerra o cubrir una situación en la que tienes que ver cientos de miles de muertos es una experiencia profesional más, que la puedes poner así un palito en tu lista y no pasa nada. Y sí pasa. Entonces, es un tema importante y si me permitís un último añadido también sobre el tema del miedo que hablabais antes. El miedo, si os puedo dar mi opinión, es un escudo. Un escudo que cuando eres joven lo tienes más debilitado y que se va endureciendo a lo largo que vas adquiriendo experiencia en el terreno. Probablemente los veteranos que continúan cubriendo conflictos van al terreno con más miedo que los jóvenes. Es totalmente así. De hecho, al corresponsal, a Daniel Vinton, el veterano, le pasa, ¿no? Que cada vez el rumor es que le ha pasado, que ya no va al frente, ¿no? Que se encierra en su hotel. Y yo creo que va siendo consciente, pero no solo le pasa a los corresponsales, es que nos pasa a todos. Vosotros, los más jóvenes, cuando conducís, sois mucho más temerarios. Por eso los seguros, si tienes menos de 24 años, te cobran mucho más dinero, ¿no? Y yo he sido mucho más temerario cuando conducía con 20 años de lo que soy ahora. ¿Por qué? Porque con 20 años piensas que todo lo malo le pasa a otros. No tienes esa percepción del peligro y, sin embargo, creo que la vida te va dando lecciones y te va demostrando que sí, que las cosas malas le pasan también a uno, ¿no? Y cuando ve que a su alrededor caen compañeros como Ricardo Ortega, Julio Fuentes, etcétera, etcétera, pues vas cayendo en la percepción del miedo y va cambiando tu deseo también de afrontarlo, ¿no? Y tu capacidad para afrontarlo. Entonces, por eso yo sí que creo que este es un oficio, por lo menos como reportero de guerra en conflicto, que tiene una fecha de caducidad. Yo cuando veo a compañeros con 60 años que todavía están cubriendo conflictos, me admira, pero no es una opción que yo creo que sea recomendable. Primero porque estás comprando boletos más allá de tu tiempo y al final te puede llegar. Y segundo, porque creo que llega un momento que con la veteranía se pasa más miedo, se sufre más y no es el lugar a lo mejor para estar. Lo que ocurre también con algunos de estos veteranos es que no saben adaptarse a la vida en la redacción ni a la vida normal y siguen yendo de conflicto en conflicto porque es ahí donde en esa adrenalina se sienten vivos, ¿no? Y eso también es un problema a veces del reportero de guerra, ¿no? El enganche que puede tener hacia la acción, hacia el conflicto, al ir de uno u otro conflicto y al final las heridas, como tú dices, se pagan y hay heridas que los dejan realmente tocados. O sea, todos los que estamos en este mundo conocemos a compañeros pues que están mal después de haber hecho este trabajo más tiempo quizá del que debían. David, tengo yo una pregunta, más bien un inciso. Usted ha apuntado que usted se siente un privilegiado por haber vivido todo lo que ha hecho en su trayectoria periodística, pero aún así piensa que ha estado en momentos en los que no le hubiera gustado o no hubiera firmado actualmente estar. ¿Cómo se le hace a la familia de esta persona, de este corresponsal, el hecho de que un día le diga que se va sin un billete de vuelta? ¿Cómo es la familia que hay detrás de esta vida personal? Porque al final también sufren un poco esto. ¿Cómo de duro es decirle a una persona, a un ser querido, me voy sin saber cómo voy a volver o si lo voy a hacer? Sí, gracias. Es la parte más egoísta del corresponsal. Tú le estás pidiendo a tu familia, a la gente que te quiere, que esté y se quede esperándote y con la angustia de saber si vas a volver o no. Es injusto para los que se quedan. Yo recuerdo una anécdota en Afganistán. Teníamos entonces unos satélites
con lo cual te podía llamar tu familia, ¿no? Y recuerdo en Tora Bora que estaban los americanos bombardeando incansablemente porque Bin Laden y los miembros de Al Qaeda estaban en la zona, y recuerdo que me llamó mi madre al teléfono, pues claro, tú estás en medio de la guerra y te llama tu madre, claro, le coges el teléfono, ¿no?, a tu madre. Y fue coger el teléfono y empezar a sonar, boom, bam, tim, tal. Y mi madre, ¿pero dónde estás? Y tal. Digo, no, hay unos afganos aquí celebrando una boda, ya sabes, y los afganos la celebran así, ¿sabes? Con disparos al aire y demás y tal. Y curiosamente, estaba por ahí Ricardo Ortega, al que dedico el libro, y el equipo de Antena 3 Televisión, ¿no? Y yo le había dicho a mi madre que estaba en el hotel, todo tranquilo y demás. Y ellos están grabando todas las escenas y tal, y mi madre está viendo el telediario y en una de esas escenas aparezco yo por ahí. Y dice, así que una boda y tú tranquilamente en el hotel, ¿no? Y yo, pues, bueno, a que te alegra saber que estoy bien ahora, ¿no? O sea, por lo menos, pero mirándolo atrás en el tiempo, sí que creo que tiene mucho de egoísmo este trabajo. Egoísmo hacia los que se quedan y lo pasan mal, ¿no? Antes os decía ese cambio de sentir más miedo cuando eres padre, y yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con de repente darte cuenta del el daño que le puedes hacer si algo te pasa a ti, a esas personas. Y creo que también el, el de repente caer en el sufrimiento que has ocasionado. Sin embargo, es verdad que cuando son pequeños es otra cosa, porque mi hijo pequeño le pasaba al revés. Cuando me hicieron director del Mundo, un día le comuniqué que iba a ser el director del periódico, y su cara cambió para enfadado y se fue a su cuarto. Fui al cuarto y le dije, ¿pero qué te pasa? Dice, entonces, ¿ahora vas a ser un oficinista más? Y digo, bueno, y ya no le voy a poder contar a mis amigos en el colegio que vas a la guerra. Claro, él no tenía esa percepción de su padre en el peligro, sino de su padre el aventurero, ¿no? Y Pero tenés razón, y tenés razón. sí, pero claro, eso es una cosa cuando son muy pequeños. Es verdad que cuando ya son conscientes del peligro en el que tú estás, ahí sí que les estás sometiendo a un gran estrés, porque ya son conscientes del peligro en el que estás, ¿no? Y pues maridos, mujeres, hermanos, padres, hay tanta gente que está angustiada, pasando noches sin dormir mientras tú estás fuera y están viendo que estás en esa situación, que es un poco injusto para ellos y egoísta. Es otra buena razón para limitar también el número de años en el que estás haciendo ese tipo de trabajo. Buenas, David. Yo quería preguntarte una duda que me ha surgido cuando has hablado de tu experiencia de corresponsal en Asia. No sé si tú hablas alguno de los idiomas que se habla allí, pero entiendo que al ser corresponsal, sobre todo, las noticias las sacas de primera mano. Entonces, mi duda es cómo obtenías esa información de la gente que estaba viviendo el conflicto sin hablar el idioma que ellos hablaban. Yo cubría una región con 35 o 40 países, y en algunos de esos países, como Indonesia, se hablan más de 200 idiomas. Yo soy un inútil para los idiomas. Hablo inglés y, a pesar de haber vivido en Estados Unidos, lo hablo mal. Eh, entonces, una de las grandes dificultades de ser corresponsal en Asia, en comparación con serlo en Latinoamérica, por ejemplo, era el idioma. El idioma era un freno brutal, porque yo tenía que llevar un traductor o una traductora a casi todos los sitios, ¿no? Y eso hacía que la comunicación con las personas fuera mucho menos fluida, que ganarte la confianza de esas personas cuando hay un intermediario sea mucho más complicado. Entonces, aprendí suficiente los idiomas asiáticos para, si me tomaba más copas de la cuenta, que el taxista le pudiera decir dónde estaba el hotel, pero más allá, no. Y eran idiomas muy complicados. Ya digo que yo soy un inútil para aprender idiomas,
Y al final tuve que depender siempre de esos traductores que iban contigo. Y lo que hice en casi todos los lugares, y yo creo que se ve muy claro en mi primer libro, Hijos del Monzón, donde partes de los protagonistas son los taxistas. Porque en cada país donde iba, acabé entablando una amistad muy especial con algún taxista que hablaba el idioma y hablaba inglés. Y que se convirtieron no solo en mis traductores, sino en mis amigos. Y con ellos viví grandísimas aventuras. Y era muy importante tener esa relación de confianza con ellos para luego hacer el trabajo de la manera que lo hacíamos, ¿no? Y para ganarnos también la confianza de los sitios a donde íbamos. Había una complicidad. Pero siempre quise, o me habría encantado, haber sido corresponsal también en Latinoamérica, por ejemplo. Y poder ir a una aldea y hablar directamente con la gente. Creo que eso habría sido una facilidad increíble comparado con estar en una aldea en China donde no hablas el idioma y donde recuerdo, y fíjate que han pasado años, el día que una traductora, que era como Lost in Translation, ¿no? De estas traductoras que, oye, yo hacía una pregunta y la persona contestaba 4 o 5 minutos y me lo resumía en una frase. Ha dicho que hace buen tiempo. Y yo decía, no habrá dicho algo más, porque se ha tirado 4 minutos hablando. Y entonces le dije, por favor, tradúcelo todo. O sea, párate antes, lo paramos y tal, y tradúcelo todo porque tengo que saber todo lo que está diciendo. A la tercera insistencia se cogió un cabreo, me dijo, ¿usted qué pasa? ¿Que cree que no hago bien mi trabajo? Se largó y me dejó en una aldea donde no había una sola persona que hablara inglés o español, completamente abandonado, y dice, ahí te quedas. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Y ahí aprendí la lección de no ofendas nunca a tu traductor cuando estás en una aldea abandonada en medio de China. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Por ahí hay una, sí. A ver, yo quiero abusar un poco, que está aquí también Sandro, que es otro grande de la profesión. Esto es un atraco. Y me gustaría lanzar la misma pregunta a todos para que los alumnos también puedan ver ¿no? más color. ¿Cómo seleccionáis el enfoque de las historias? Os pregunto esto porque el otro día me pareció maravillosa cómo narraba una periodista, una fotoperiodista de la revista Time, cómo habían elegido una foto de las de Ucrania, de la invasión, y bueno, toda la historia que había detrás. Y ella hablaba todo el tiempo sobre el enfoque. Entonces, sí, así resumidamente, porque yo sé que el tiempo apremia, nos podéis decir más o menos cada uno, como cuando estáis allí cubriendo una zona de conflicto, particularmente cómo se selecciona el enfoque, dónde ponéis la mirada, pues os lo agradeceríamos muchísimo, ¿verdad? Que somos muy agradecidos. Sandro, por si quieres empezar que empezamos por aquí. Lo has conseguido, Francho. Eh, Hombre, bueno, yo no he cubierto ninguna guerra, pero he cubierto tiroteos y cosas de estas que suelen pasar en Estados Unidos, que es un país bastante armado. Yo creo que a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho, la respuesta que ha hecho antes David del periodismo positivo, ¿no? Porque se tiene esta idea de que los corresponsales cubrimos cosas negativas, pero a mí lo que más trabajo me ha costado vender son cosas positivas, de hecho. Sí, es que cuesta mucho. Y son las que realmente se puede aprender. Mira, yo cuando me preguntan los estudiantes qué es lo que tengo como referencia, yo pongo a mi tía Rosita, que es una mujer mayor que vive aquí en Alcalá de Guadaira, que no sabe leer. O sea, tú no puedes mandarle un WhatsApp porque no sabe leer, pero sabe perfectamente lo que es Estados Unidos, sabe perfectamente lo que pasa en Ucrania. Entonces yo creo que tienes que llegar a la sensibilidad de esa mujer para contarle lo que pasa en el mundo, que puede ser el bache que tienes enfrente de la puerta de tu casa o algo tan complejo como lo que pueda suceder en una revuelta en Birmania, ¿no?
pero además tienes que hacerlo con la precisión de que te pueda leer Ana Patricia Botín y no cuestione lo que estás escribiendo. Entonces yo creo que al final lo que tienes que encontrar es la historia que es relevante para la vida de una persona, independientemente de si vive a 10 metros del Bache o si vive a 3.000 o a 5.000 kilómetros de Nueva York o a 12.000 de Birmania. Es algo que realmente es una extensión de su vida. Y yo creo que ese es el truco de la historia perfecta. No hace falta que tenga sangre. Es simplemente algo con lo que la gente se siente identificada. Y cuando haces esta reflexión te das cuenta de que en el fondo a todo el mundo le va a interesar esa historia. Y yo ahora mismo, verdad que colaboro con La Sexta en estas tertulias que son horribles, asquerosas, Te van a despedir, macho, no digas eso. pero Sandro, que nos después pasamos. es verdad, y aquí meto un poco voy a revolver un poco esto, lo que Que quede decía claro que lo Francho. que acaba de decir es off the record. O sea, No, esto es on the record. A mí yo todo lo que digo lo digo público. Después, lo que decía está el problema del tema de las redes sociales, pero yo creo que a lo mejor un tuit puede tener más impacto ahora mismo que una historia de 1000 palabras. Entonces, al final es una cuestión de honestidad, responsabilidad de la persona que pone ese tuit. Y, y sí, yo más o menos eso es la reflexión que yo haría. dispara. No, 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 tú no, primero. por ahí, por favor. Tú primero, venga. No, es que si soy sincero, no he entendido muy bien la pregunta, porque como tienes la mascarilla, Paula, no te he oído Claro, bien y no he querido ser un desagradable, ¿no? Sí, ¿cómo decides el enfoque? ¿Qué te lleva A ver, a una historia o a otra? el enfoque, pero o sea, ¿cómo eliges la historia o una historia que vas a cubrir, qué enfoque le das? Bueno, yo creo, a ver, preguntar esto, o sea, a mí me parece que las respuestas son múltiples y complejas, ¿no? Punto de partida. A mí, a mí particularmente, si puedo, para ser muy sucinto la respuesta, a mí las historias que más me gustan y las que siempre suelen funcionar mejor son las que parten de un punto de vista humano. Entonces, yo creo que muchas veces debemos tener la habilidad, los periodistas, los corresponsales, de coger una cosa muy abstracta, a veces muy compleja, difícil de entender, e intentar traducirlo desde el punto de vista de cómo esto le impacta a un ser humano, a un ciudadano de a pie, ¿no? Y yo, de hecho, una técnica que he usado muchísimas veces, de forma muy recurrente y siempre me ha funcionado, es partir de una historia personal, personalizar el conflicto, personalizar el hallazgo, Que personalizar no sean cifras. exactamente lo ¿no? que estoy viendo en una tía Rosita o en un Perico Pérez y contar cómo esa persona, cuál es el impacto en su vida, cómo la está viviendo. Y de ahí, desde ese punto de partida muy individual y muy personal, abrirla a una historia que sea universal, todo lo universal posible y que consigas que el máximo número de personas se identifiquen con ella, que se identifiquen con Rosita o con el tío Perico. Entonces, ese es el enfoque que no te quiero decir que sea el enfoque que yo sistemáticamente le he dado a mis historias, pero luego me parece que es una técnica que suele funcionar bastante bien para alcanzar grandes audiencias. Bueno, yo voy a relacionar la pregunta con la anterior, ¿no? O con una de las cosas que hemos hablado, que es lo de cubrir las buenas noticias. Yo una cosa que empecé a hacer cuando ya llevaba unos años como corresponsal es empezar a regresar a las historias más negativas que yo había escrito. Es decir, no conformarme con cubrir la guerra, sino volver cuando ese país estaba reconstruyendo. Ir a Japón, Fukushima, Natori, por ejemplo, era una localidad de 70.000 habitantes. Cuando yo estuve en el 2011, no quedaba prácticamente una casa en pie. Si yo cubría eso
me marchaba y no volvía nunca más al sitio, la imagen que se quedaba en mí era la de la destrucción, la desolación, el llanto, los huérfanos y demás. Al volver y encontrarme cómo Natori se reconstruía como lo hacen los japoneses, ¿no? Con ese increíble espíritu de reconstrucción y volviéndose a levantar otra vez, me encontraba que Natori había sido una ciudad que volvía a vivir. Y entonces ya no me quedaba solo con la memoria de lo negativo, sino no contaba solo la desgracia, contaba el espíritu humano que permitía volver a levantarse a esa gente. Lo mismo en la guerra, lo mismo en tantos sitios, ¿no? Por eso uno de los grandes enfoques de mi vida como corresponsal y de mis libros está en el regreso. En algunos casos el regreso muchos años después. En Hijos del Monzón lo que hice fue volver a las historias de 10 niños sobre cuyas vidas yo había escrito en Afganistán, en Corea del Norte, en Filipinas, en tantos sitios, y años después volver a esos mismos lugares, buscar a esos mismos niños y contar el final de sus historias, porque una cosa que hacemos mal, yo creo, en el periodismo muchas veces, es que no contamos el final de la historia de la gente. Y cuando volvemos a contar su historia y la de esos lugares, muchas veces ahí es donde encontramos ese lado positivo de la historia que no pudimos contar en su día. Por eso a mí me encantaba volver a los sitios. Y en la última edición de Hijos del Monzón, contar que la niña pianista en China, de la que había escrito 15 años antes, había obtenido una beca para un conservatorio en Estados Unidos, ¿no? Y creo que una de las esencias del periodismo es regresar y que no contamos del todo las historias hasta que no volvemos. Y con eso me gustaría poner punto y final y daros las gracias por haber estado aquí. Y bueno, a Carmela, que es maravillosa, y a este magnífico anfitrión que tenéis también, ¿no? En este máster magnífico. Ha sido un placer estar con vosotros, Francho, Carmela, y con todos vosotros igual, ¿no? Muchas gracias por venir.